Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Vamos a compartir en esta mañana el texto de Juan capítulo 8, del versículo 31 al versículo 38. Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Y antes de leer este texto, que habla acerca de un bien muy preciado en el mundo, muy querido por los hombres, y a veces convencidos estamos de que lo tenemos, que lo poseemos. Cuando lo perdemos, lo extrañamos muchísimo. De hecho, estos días estamos seguramente recordando acerca de la libertad que tenemos como país, la declaratoria de la independencia, o como hombres libres, como nos gusta decir, en nuestras democracias, nos gusta hablar de que cada uno es capaz de hacer lo que quiere de su vida, porque somos libres. La libertad es un bien muy preciado que se pierde fácilmente y difícilmente se consigue. En este pasaje del Evangelio de Juan habla acerca de una verdadera libertad. En este pasaje inmediatamente anterior a él, encontramos que Jesús se encuentra primeramente no queriendo ir y luego yendo a una fiesta, la última de las fiestas de los judíos, llamada la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta la encontramos referenciada en el Levítico capítulo 23, versículos 42, 43 y otros pasajes. Esta fiesta era un mandato de Dios para su pueblo en una época muy especial del cultivo de la tierra. Recordemos que Israel, como todos los países, como todas las naciones, como todos los pueblos antiguos, vivían básicamente con una economía agrícola, ganadera. Y el fin de ese ciclo se daba en este tiempo. Y esta fiesta les recordaba el hecho de que Dios les había sacado con una mano poderosa de la esclavitud de Egipto y los había llevado al desierto. Y en el desierto habían habitado en carpas, en enramadas, en tabernáculos. Dios mismo tenía un tabernáculo para habitar en medio de ellos. Esto lo vemos en Levítico. Y este pasaje nos habla acerca de esto. Y el pasaje de Lucas 7, el Señor sube a esta fiesta y les recuerda que ellos eran esclavos y habitaron deambulando por el desierto buscando aquella libertad que Dios les había prometido. Pasaje del capítulo 8, el Señor Jesús se encuentra una y otra vez hablando con los que se acercaban, entre ellos muchos judíos y muchos maestros de la ley que no entendían su mensaje y ni quién era Jesús. Y Jesús en el pasaje inmediatamente anterior les habla acerca de él y les dice, donde yo voy no pueden ir ustedes, es necesario entonces que yo me vaya, vosotros sois de abajo, yo sois de arriba, ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo, por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bueno, y continúa hablándoles y versículo 26 del capítulo 8 les dice, muchas cosas tengo que decirles y juzgar de vosotros, pero el que me envió, el Padre, es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y continúa hablando, dice, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, que nada tengo por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí hay una clave, ¿no? El Señor Jesucristo en todo momento dice, es necesario que conozcan al Padre, y Él se presenta como yo soy. En otro pasaje más adelante, en el capítulo 16 y 17, el Señor Jesús a sus discípulos le dice, ante el requerimiento de ellos, queremos conocer a Dios, al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes
y todavía no le conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Estas palabras de Jesús convencieron evidente a muchos de los judíos que estaban escuchando este mensaje. Y ahora sí vamos al pasaje de Juan 8, 31 al 38, donde habla de la libertad. Primeramente recordemos lo que había pasado hace poquito tiempo, una celebración de una fiesta que les recordaba que ellos habían salido de la esclavitud. Dijo entonces Jesús a los judíos, versículo 31 en adelante, que habían creído en él, los que recién habían escuchado estas palabras de Jesús. Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, sino el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Primeramente es importante recordar a quién les está hablando. Aquellas personas que dice habían creído en él. Inmediatamente en el versículo 31 vuelve a recalcar, les hablaba a los judíos que habían creído en él. Y les dice lo siguiente, que no es suficiente con aparentemente creer. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que no es suficiente creer? Recordemos que lo que queremos todos es la libertad, ¿sí? Todos queremos ser libres. Pero el Señor les explica cómo llegar a la libertad. A ellos que entendían que eran libres. Más, dice, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Tenían corta memoria, tenían mala memoria, o no querían recordar que ellos habían nacido como un pueblo en esclavitud y habían vivido casi toda su historia sojuzgados por uno u otro pueblo. Había sido corto el periodo en el cual ellos habían tenido una relativa paz y orden y cierta libertad de otros pueblos. Ellos habían sido todo el tiempo sojuzgados por unos y sojuzgados por otros. Y en el momento en el cual Jesús está hablando con ellos, increíblemente, aunque decían, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, no estaban reconociendo que en ese mismo momento eran esclavos de un imperio llamado romano. Increíble. El hombre no reconoce su realidad. Esto no es nuevo. No le pasaba solamente a los judíos en aquel tiempo. Le pasa al hombre hoy en día. Cree ser libre. No reconoce su realidad. Había hombres y mujeres que habían escuchado las palabras de Jesús y creían las palabras de Jesús. Y a estos judíos que creían les dice algunas cosas muy importantes. Un proceso corto, bastante concreto, de cómo llegar a la libertad. Ellos se creían libres y más, ellos entendían que por ser descendientes de Abraham eran libres. Pero estaban en un grave error. Abraham fue un hombre libre, pero aunque vivió diferentes circunstancias, y hubo otros hombres también a los cuales el Señor, a pesar de sus diferentes momentos históricos de los cuales vivieron, lo llama hombres justos por la fe y al fin y al cabo libres, en Hebreos. Eran hombres y mujeres que vivieron diferentes circunstancias, antes de la ley, después de la ley, eran reyes, eran siervos, eran esclavos, eran profetas, eran comerciantes, eran gente común, todo tipo de personas. ¿Qué tenían en común? Tenían en común algo que el Señor en este momento,
aquellos que estaban escuchando este mensaje, les quería enseñar. No alcanza con decir soy libre, hago lo que quiero, voy a donde se me da la gana. Yo puedo hacer de mi vida, de mi cuerpo, como se habla hoy en día, de mi mente, de mi tiempo, lo que quiera. Es mentira. Y esta circunstancia que nos está pasando vivir a todos los hombres en el planeta nos hace dar cuenta de que no tenemos libertad. Los más poderosos gobiernos del mundo han tenido que parar su país, el planeta ha parado porque un pequeño virus se ha metido entre nosotros y el hombre no es libre de continuar su vida. Y es Dios que pone el fin a nuestra vida. No somos libres. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí. La Biblia nos enseña que nosotros creemos a través de la palabra de Dios. Les invito a ver Romanos capítulo 10, versículo 16. No alcanza con nuestra declaración, soy libre. No alcanza con nuestra declaración delante de otros, o que lo gritemos a voz en cuello. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Romanos 10, 16 y 17. Pues Isaías dice, profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para creer es necesario tener fe. Y la fe que salva, la fe que libera, es la fe depositado en Jesucristo, muerto y resucitado en la cruz del Calvario. Es la fe que viene por oír el mensaje del Evangelio que anuncia que Dios amó tanto al hombre que ha dado su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. La fe que salva, que libera definitivamente, es la fe en Jesucristo. Y viene por el oír la palabra de Dios. Así que si esta mañana tú no eres libre de verdad, verdaderamente, el oír la palabra de Dios es un primer paso. La fe provocada por el oír la palabra de Dios comienza a obrar en aquel que escucha. ¿Por qué dice el que oye la palabra de Dios? Porque en aquel tiempo la mayoría de las personas no tenían una Biblia para poder leerla por sí mismo, sino que tenían que oír, porque no había los libros que hoy tenemos, eran rollos, y no todos tenían un rollo de parte del texto bíblico. Es así que la fe viene por el oír, de verdad, la palabra de Dios, no otras palabras, no cuentos, no historias, no poesías, no filosofías, no, la palabra de Dios es la palabra que puede hacer que en tu corazón se desarrolle la fe necesaria para creer en el Dios que todo lo puede y que te puede hacer verdaderamente libre, a vos y a mí, y a todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo como el del Hijo de Dios, que puso su vida perfecta, murió en la cruz, resucitó, fue al Padre y volverá a buscar a aquellos que ya son libres en Cristo. Dice este pasaje, entonces, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios es fundamental. Y hay un pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33 y 34, si quieren buscarlo, lo pueden hacer, pero es un pasaje donde un hombre tenía un hijo con un gran problema y este hombre creía, pero se daba cuenta que le faltaba algo de fe para creer. Era consciente de que necesitaba mayor fe, porque yo quiero que Dios sobre en mi vida, yo quiero que Dios sobre en la vida de mi familia. Y le pide al Señor, en este pasaje de Marcos, ayuda a mi incredulidad. Esta es una oración desesperada,
un pedido desesperado de un hombre que necesita el favor de Dios. Tú necesitas el favor de Dios, yo necesito el favor de Dios. Y si te falta fe, pedí al Señor fe. Podemos dar esta oración desesperada porque queremos ser verdaderamente libres. Es legítimo. Dios, necesito más fe para creer. Ayuda a mi incredulidad. Dios te va a dar fe. La fe viene a partir del momento en el cual escuchas esta palabra de Dios que quiere transformar y liberar tu vida, la vida de tu matrimonio, la vida de tu familia. Y si te falta fe, gritale al Señor, necesito más fe. El Señor te quiere dar la fe necesaria para ser verdaderamente libre. Dice, serás verdaderamente si permanecéis. El siguiente paso. No alcanza con oír estas palabras. No alcanza con tener la fe para creer. Estos hombres creyeron momentáneamente, pero dice, deben ser mis discípulos, deben seguirme permanentemente, deben aprender de mí. ¿Con qué fin? Para que conozcan la verdad y la verdad les haga verdaderamente libres. Les invita a ser sus discípulos, porque los discípulos serían aquellos que llegarían con él hasta el momento de la cruz, serían testigos de que este Jesucristo que les prometía verdadera libertad en su vida, no tan solamente libertad política, económica o lo que fuera, sino libertad espiritual. No debían ser más esclavos del pecado, sino podían ser a partir de ese momento verdaderamente libres, hombres y mujeres que pudieran decir a Dios, quiero obedecerte y lo hago, porque soy libre de tomar esta decisión, de honrarte, de servirte, de seguirte. Para eso es necesario permanecer. Esto es una de las cosas más difíciles, ¿sí? Si pensamos en hacer un ejercicio físico, pensemos cuando éramos niños en esto de hacer, ¿se acuerdan el paro de manos famoso que hacíamos? Todos queríamos hacer paro de mano como los gimnastas en las Olimpiadas, pero eran pocos los que podían permanecer con los pies para arriba y en equilibrio. Y si no, díganselo a un niño pequeño cuando aprende a caminar. Seguramente todos recordamos haber visto, no recordamos nuestro momento en el cual aprendimos el difícil arte de mantenernos permaneciendo en el equilibrio para caminar. Qué difícil es mantenerse, permanecer. Pero este es el llamado del Señor Jesucristo para aquellos que quieren ser libres, es permanecer en la palabra de Jesús. Entonces hay que oír las palabras del Señor Jesucristo, hay que creer las palabras del Señor Jesucristo, y hay que permanecer, y permanecer en las palabras del Señor Jesucristo es permanecer oyendo, permanecer creyendo y permanecer obedeciendo estas palabras. El Señor le dice, seréis verdaderamente mis discípulos si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, como dice el capítulo 16. Y a partir de allí conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La necesidad que tenemos como seres humanos de estar cerca de Jesucristo, de oír su palabra, de creer su palabra. Y si necesitamos fe, debemos pedir, por favor, necesito más fe para creer y permanecer creyendo y obedeciendo su palabra. Creer es andar según estas palabras. Es difícil, pero esto es fe. Somos llamados a vivir por fe. Y la verdad los hará libres. Entonces estos hombres le respondieron, Abraham tenemos por padre, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y me hace recordar un pasaje que encontramos en Números, capítulo 11, versículo 4. En ese pasaje los judíos que habían salido de Egipto, de la esclavitud, estaban en el desierto y fácilmente miraban hacia atrás porque Dios les estaba sosteniendo en medio del desierto con un alimento que se llamaba maná, un pan
algo natural que caía cada día para ellos y su alimentación. Y dice los versículos 4 y 5 y 6, y el vulgo que había en medio del pueblo tuvo un vivo deseo y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel en el desierto, luego de que habían sido sacados de, Israel, de la esclavitud de Egipto. Y ¿quién nos diera a comer carne? Se pusieron a llorar estos hombres y mujeres en medio del desierto, luego de que habían sido sacados de la esclavitud, porque no tenían carne. Extrañaban la comida de la esclavitud. No nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca porque no comemos más que maná. Estos hombres no permanecían en la bendición que Dios les daba. Ellos habían sido sacados de Egipto y delante de ellos había una gran promesa para ellos. Sin embargo, el proceso, el tiempo de que debían permanecer confiando en la provisión de Dios para su vida, confiando en la palabra de Dios, en el poder de Dios, glorificando a Dios en su vida, se pusieron a lamentarse porque recordaban lo bien, entre comillas, que pasaban en Egipto cuando eran esclavos. Tenían algunas comidas que allí no, disfrutaban de algunos placeres que allí no, pero eran esclavos, no eran dueños, no eran libres, eran esclavos. Hay muchas personas que escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Hay muchas personas que en cierta manera creen que estas palabras son verdaderas, pero no permanecen en ellas. Hace poco veíamos la historia de un hombre que conocía la palabra de Dios, que tenía bastantes bienes materiales, creía la palabra de Dios, oyó la palabra de Dios, pero al momento de decidir en qué permanecer, él decidió permanecer en sus riquezas de la esclavitud. De cierto te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre y el hijo sí queda para siempre. Es bueno que tengamos claro que ser discípulo de Cristo es permanecer en las palabras de Jesucristo. Es oír, es creer y es obedecer. Permanecer. No extrañando, no añorando, no nostalgiando lo que teníamos antes de conocer a Cristo. Hay muchas cosas que aparentemente son buenas, pero su fin es de muerte. Hay muchas cosas a las que hemos renunciado por tener la libertad en Cristo. No las añoremos, no las nostalgiemos. Abandonemos ese recuerdo por lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene una eternidad prometida que comenzó el día que decidimos, luego de oír el mensaje y de creer en Él, permanecer en Él, una vida eterna en Cristo, una vida abundante en Cristo. Disfrutemos de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, individualmente, como matrimonios, como hogares y como iglesia de Cristo. Hay muchas personas que escuchan este mensaje. Hay muchas personas que escucharán este mensaje, que oirán las palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús vuelve a decir lo mismo. Así que si el Hijo Jesucristo les da libertad, os libertare, solamente si Jesucristo te da libertad, serás verdaderamente libre. Solamente si Jesucristo te da libertad, serás verdaderamente libre. Si no, no. Tu esfuerzo personal humano llegará un momento que fracasará. Renunciarás a Jesucristo. Te abrazarás de tus problemas o de tus placeres anteriores que disfrutabas en la esclavitud del pecado, como yo, como todos aquellos que un día entregamos nuestra vida a Cristo.
pero es importante reconocer que aquel que es discípulo no permanece en pecado. Renunciemos entonces a todo pecado y todo peso que nos asedia y corramos con paciencia permaneciendo esta carrera que tenemos por delante. El Señor les dice a ellos, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero sepan que ustedes, yo sé que procuran matarme. Es el versículo 37. El Señor sabía que aunque escuchaban y aunque se creían libres, buscaban otra cosa muy diferente. No querían el mensaje de Jesucristo ni a Jesucristo. Lo querían crucificar. Nosotros no debemos querer crucificar a Jesucristo, sino aceptar su sacrificio e identificarnos con Cristo en la cruz. Ojalá que esta palabra en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que lo estás escuchando, halle cabida en tu corazón. Jesucristo quiere hacer de vos una persona verdaderamente libre, de mí una persona verdaderamente libre. Para eso es necesario conocer la verdad. Y la verdad es que Dios amó tanto al hombre que ha creado y que se ha alejado de él, que envió a su Hijo Jesucristo, anunciado muchas veces, de muchas maneras, a la humanidad, a través de su pueblo, Israel, y de muchas maneras a todos los hombres, de manera que nadie tiene excusa, para que todo aquel que en él cree, que cree que Jesucristo vivió una vida impecable, que murió en la cruz siendo justo para pagar el precio por nuestra injusticia y desobediencia, y reconocemos que Jesucristo es el Señor. La semana pasada veíamos acerca del mensaje concreto y sencillo del Evangelio, que encontramos en Lucas capítulo 23, que dice la necesidad de que se predique el Evangelio del arrepentimiento. En conocer esta verdad, reconocer que somos pecadores frente a Jesucristo muerto y resucitado en la cruz, y frente a su perfección, a su plan de amor, reconocer nuestro pecado, pedir perdón, creyendo que lo recibiremos, porque esta es la promesa de Dios. Todo aquel que se reconoce pecador delante de Dios, responsable por su pecado, pero incapaz de pagar el precio por él, dando gracias por su sacrificio en la cruz, Él nos da perdón y nos hace sus hijos. Nos hace verdaderamente libres. El Hijo es verdaderamente libre. No solamente el que escucha el mensaje, sino aquel que entrega su vida a Jesucristo. Ese es verdaderamente libre. Y no habla de una libertad política, intelectual, económica, sino una libertad espiritual. Nadie puede encadenar tu espíritu, porque en Cristo nuestro espíritu es verdaderamente libre. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo estoy muerto. Ahora en Cristo soy verdaderamente libre. Que Dios te bendiga, y como el Señor Jesús le dijo a estos hombres que habían creído, pero no permanecían en Él, ojalá que haya cabida esta palabra de Dios en tu corazón y hoy puedas decir, soy verdaderamente libre. Si no es así, entrega tu corazón a Cristo, reconócele en tu vida como el Señor y serás verdaderamente libre. Que Dios te bendiga.